Mi mamá vendió nuestra casa familiar sin avisarme, me enteré por una publicación en Instagram y ahora estoy tratando de entender por qué me dejó fuera de su decisión. Para darles un poco de contexto, soy un tipo normal de 27 años que trabaja como barista en un café en Portland. No es el trabajo de mis sueños, pero me mantiene a flote mientras trato de averiguar qué quiero hacer con mi vida. Mi mamá siempre me decía que tenía potencial para cosas grandes, pero después de lo que acaba de hacer, esas palabras se sienten como un chiste cruel. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 16 años, y fue como estar en medio de un tornado emocional. Mi papá se mudó a Texas con su nueva esposa, y mi mamá y yo nos quedamos en nuestra casa familiar, un bungalow acogedor en un barrio tranquilo. Esa casa era más que ladrillos y pintura, era mi refugio. Era donde mi mamá y yo plantábamos tulipanes cada primavera y donde celebrábamos cada cumpleaños, cada Navidad, y hasta los días malos con pizza y película. Siempre pensé que esa casa era lo único estable en mi vida. Así que imagínense mi sorpresa cuando, una mañana, mientras bebía café y revisaba Instagram, vi algo que me hizo casi escupirlo todo. Era una publicación de una agente inmobiliaria bastante conocida en Portland. La foto era de la fachada de nuestra casa. El pie de foto decía algo como, vendida. Felicidades a los nuevos propietarios de esta hermosa casa en el corazón de Portland. Perfecta para crear nuevos recuerdos. Me quedé paralizado. ¿Vendida? No podía ser. Seguí viendo la foto, los detalles de la dirección. Era inconfundible. Reconocí cada detalle, las flores que mi mamá había plantado en la entrada, el número de la dirección en la puerta, incluso las cortinas que yo mismo ayudé a elegir hace años. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo era posible que mi casa estuviera en una publicación como esa sin que yo tuviera idea de lo que estaba pasando? Agarré el teléfono y llamé a mi mamá de inmediato. Estaba tan confundido y enojado que no supe ni cómo empezar. Cuando contestó, le dije algo como, ¿qué está pasando? ¿Vendiste la casa? Su respuesta fue tan fría que me dolió. Simplemente dijo, sí, lo hice. Se presentó una buena oferta, y pensé que era el momento de dejarla ir. ¿Dejarla ir? ¿Así de fácil? ¿Sin decírmelo? ¿Sin darme tiempo de procesarlo? Le pregunté por qué no me había dicho nada, y lo único que respondió fue que no pensó que fuera necesario, que ella era la dueña y podía hacer lo que quisiera. Claro, legalmente tiene razón, pero ¿y lo emocional? Esa casa no solo era suya, era también mía, al menos en el sentido de lo que significaba. Era el único lugar que todavía se sentía como hogar, especialmente porque mi relación con mi papá había sido prácticamente inexistente desde que se mudó a Texas. Le grité, no pude contenerme. Le dije que estaba siendo egoísta, que al menos debía haberme avisado, dado la oportunidad de despedirme de la casa. Pero ella se mantuvo firme, diciendo que yo estaba exagerando. Es solo una casa, dijo. Esas palabras me perforaron el pecho. Esa noche no pude dormir. Me revolqué en la cama pensando en todos los recuerdos que había construido en esa casa. Desde aprender a andar en bicicleta en el jardín trasero hasta las noches de lluvia viendo películas con mi mamá. Todo eso, ahora, pertenecía a alguien más. Y lo peor de todo es que me enteré por Instagram. Ni siquiera tuvo la decencia de decírmelo en persona. Al día siguiente, decidí tomarme el día libre en el trabajo y conducir hasta la casa. Quería verla una última vez, aunque no sabía qué iba a encontrar. Cuando llegué, había un camión de mudanza estacionado afuera. Sentí un nudo en el estómago. Mi casa ya no se sentía como mi casa. Abrí la puerta con mi propia llave, aunque sabía que pronto ya no serviría. Todo estaba empacado en cajas, y mi mamá estaba en la cocina, supervisando a los hombres que cargaban los muebles. Me miró sorprendida cuando entré, pero no dijo nada al principio. Fue como si supiera que no tenía nada que decir que pudiera calmarme. Así que esto es todo, le dije. ¿Así termina todo? Mi mamá suspiró y dijo algo que me dejó más enfadado todavía. Sabía que reaccionarías así. Por eso no te lo dije antes. No quería que te pusieras dramático. ¿Dramático? Me mordí la lengua porque sabía que, si empezaba a gritar, terminaría perdiendo el control por completo. Le pregunté a dónde pensaba mudarse, y me respondió que había comprado un departamento pequeño en el centro. Algo más adecuado para mí, dijo. Ni siquiera mencionó si iba a ser adecuado para mí visitarla, como si ya hubiera decidido que no iba a haber espacio para mí en su nueva vida. Quise salir corriendo, pero mis pies se quedaron clavados en el suelo. Miré a mi alrededor por última vez, tratando de absorber cada detalle antes de que todo desapareciera para siempre. Después de ese desastre inicial, decidí que no podía quedarme callado. Necesitaba que mi mamá entendiera lo que había hecho, no solo en términos de la casa, sino también en lo que significaba para mí. Así que esa misma noche volví a mi apartamento, tratando de organizar mis pensamientos. No quería que mi enojo me cegara, pero cuanto más reflexionaba, más me daba cuenta de que esto no era solo sobre la venta de la casa. Era un patrón. Siempre había sentido que mi mamá ponía sus propios intereses por encima de todo lo demás, incluso de mí. Desde que se divorció de mi papá,
Parecía que su vida estaba en un constante modo de reinicio. Cambiaba de trabajo cada 2 años, salía con hombres que nunca duraban, y ahora esto, vender la casa familiar como si fuera solo una propiedad más, sin importar los recuerdos que contenía. No podía dejarlo así. Así que la llamé esa misma noche. Para mi sorpresa, contestó de inmediato. No sé si esperaba una disculpa o al menos algo que mostrara que le importaba cómo me sentía, pero en lugar de eso, me cortó antes de que pudiera empezar. Otra vez con esto, dijo con una mezcla de exasperación y desdén. Ya te expliqué mis razones. No entiendo por qué sigues insistiendo. Sentí que mi paciencia se evaporaba. Porque esta casa no era solo tuya, le grité. Era nuestra. Era el único lugar que me hacía sentir que tenía algo de estabilidad. ¿No podías siquiera decírmelo antes de tomar la decisión? ¿Darme una oportunidad de despedirme de ella? ¿Despedirte? Respondió, con un tono de burla que me hirió profundamente. Eres un adulto, ¿por qué te importa tanto una casa? Es solo un lugar. Los recuerdos no están en las paredes ni en el techo. ¿De verdad crees eso?, le respondí, tratando de contener las lágrimas que empezaban a acumularse en mis ojos. Los recuerdos están en todas partes. Están en cada esquina, en el jardín, en los muebles. Esa casa era más que ladrillos, mamá. Era nuestro hogar. Era lo único que me quedaba después de que papá se fuera. Por un momento, hubo silencio al otro lado de la línea. Pensé que tal vez había logrado que entendiera, pero lo siguiente que dijo me dejó completamente desconcertado. No es mi culpa que no puedas superar el pasado, dijo. Necesitaba avanzar, y esa casa era solo un ancla. Además, ni siquiera estabas viviendo aquí. ¿Qué más da? Esa última frase me golpeó como un ladrillo. Sí, técnicamente ya no vivía allí, pero eso no significaba que no la considerara mi hogar. Era donde volvía cada vez que necesitaba un descanso del caos de mi vida, donde celebrábamos las pocas reuniones familiares que aún teníamos. Ahora, todo eso había desaparecido, y parecía que a ella no le importaba en lo más mínimo. No pude seguir hablando. Colgué sin decir una palabra más y pasé el resto de la noche sintiéndome más solo de lo que me había sentido en años. Intenté distraerme viendo una serie en Netflix, pero no podía concentrarme. Mi mente seguía volviendo a la casa, a cada rincón que ya no sería mío. Al día siguiente, decidí que tenía que verla en persona. No iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. Llamé a mi trabajo y dije que no iba a poder ir ese día. Luego, conduje hasta el nuevo departamento donde mi mamá se había mudado. Había mencionado la dirección durante nuestra discusión, y aunque no estaba seguro de si quería verme, me arriesgué. Cuando llegué, me quedé parado frente al edificio por un rato, tratando de reunir valor. Era un edificio moderno, todo cristal y acero, completamente opuesto a la calidez de nuestra antigua casa. Finalmente, subí las escaleras y toqué la puerta. Mi mamá abrió y me miró con sorpresa, pero no dijo nada. Me invitó a pasar, aunque de mala gana. El lugar estaba casi vacío, apenas amueblado. Era obvio que todavía no había terminado de desempacar, y el ambiente se sentía tan frío como su actitud hacia mí últimamente. ¿Qué haces aquí?, preguntó, cruzándose de brazos. No puedo dejar esto así, le respondí. Necesitamos hablar de lo que hiciste, y de por qué lo hiciste. Ella suspiró y se sentó en una silla, claramente molesta de que estuviera trayendo el tema nuevamente. Ya te lo dije, vendí la casa porque era lo mejor para mí. No entiendo por qué sigues insistiendo en esto. No hay nada que podamos hacer al respecto ahora. No se trata de lo que podemos hacer ahora, le respondí, tratando de mantener la calma. Se trata de lo que significa para mí. De lo que significa que tomaste esta decisión sin siquiera consultarme. Me hiciste sentir como si no importara, como si no tuviera un lugar en tu vida. Por primera vez, vi un destello de algo en su rostro, tal vez culpa o arrepentimiento. Pero fue breve, y rápidamente se desvaneció. No era mi intención hacerte sentir así, dijo, aunque su tono seguía siendo distante. Pero no puedes esperar que mi vida gire en torno a ti para siempre. Esa frase fue la que me rompió. No sabía si reír o llorar. Mi vida gire en torno a ti, repetí, incrédulo. Ni siquiera estoy pidiendo eso. Solo estoy pidiendo un poco de respeto, de consideración. Esto no es solo sobre la casa, mamá. Es sobre cómo siempre haces lo que quieres sin importar cómo afecta a los demás. Ella no respondió de inmediato. Por un momento, pensé que tal vez estaba reflexionando sobre lo que le había dicho. Pero entonces negó con la cabeza y dijo, tal vez sea mejor si tomamos un poco de espacio el uno del otro. No quiero seguir discutiendo contigo sobre esto. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me levanté y me dirigí hacia la puerta sin decir nada más. Mientras caminaba por el pasillo hacia el elevador, me di cuenta de que había algo fundamentalmente roto en nuestra relación, algo que probablemente nunca podríamos arreglar. Después de salir de aquel edificio frío y sin alma, conduje sin rumbo por un rato. Las calles de Portland estaban tranquilas, pero mi cabeza era un caos. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Siempre había pensado que, a pesar de sus defectos, mi mamá era alguien en quien podía confiar. Pero ahora,
Cada decisión que había tomado últimamente me hacía cuestionar todo. Finalmente, me detuve en un parque donde solía ir de niño. Me senté en una de las viejas bancas de madera, mirando los árboles desnudos del invierno. Este lugar también estaba lleno de recuerdos, los fines de semana jugando a las escondidas, los picnics que mi mamá y yo solíamos hacer cuando las cosas eran más simples. Todo parecía tan distante ahora. Mientras estaba allí, mi mente comenzó a girar en torno a una pregunta que no podía ignorar: ¿por qué mi mamá hizo esto realmente? No podía aceptar que solo fuera por dinero o porque necesitaba avanzar. Había algo más, lo sentía en el fondo de mi pecho. La venta de la casa no era solo una decisión práctica, había una desconexión emocional, una ruptura que llevaba tiempo gestándose. Esa noche, decidí empezar a buscar respuestas. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que había algo que mi mamá no me estaba diciendo. Empecé por revisar las publicaciones de la agente inmobiliaria en Instagram, tratando de encontrar alguna pista. Vi las fotos de la casa, la sala vacía, el jardín que ahora parecía una simple propiedad más en el mercado. Pero no encontré nada que me ayudara a entender. Entonces recordé algo. Mi mamá había tenido problemas económicos un par de años atrás, cuando perdió un trabajo estable y tuvo que aceptar un empleo temporal. Había sido un periodo difícil, pero nunca me dio detalles sobre cómo lo superó. Me pregunté si tal vez esos problemas aún la estaban afectando y si la venta de la casa tenía algo que ver con eso. Decidí buscar en las redes sociales de mi mamá. Aunque no era muy activa, ocasionalmente publicaba fotos de su vida. Me sorprendió encontrar una foto reciente que no había visto antes, una imagen de ella con un hombre, tomada en lo que parecía un restaurante elegante. El pie de foto decía algo como: una nueva etapa merece nuevas aventuras. No conocía a este hombre, pero algo en la foto me hizo sentir incómodo. Era como si estuviera viendo a una versión de mi mamá que no reconocía. No era la mujer con la que crecí, la que luchó para mantener nuestra vida después del divorcio. Era alguien completamente diferente, alguien que parecía estar dejando atrás todo lo que habíamos construido juntos. Entonces, decidí hacer algo que no estaba seguro de si era correcto. Llamé a mi tía, la hermana mayor de mi mamá. Ella siempre había sido una figura maternal para mí, alguien a quien podía acudir cuando necesitaba consejos o apoyo. Aunque no habíamos hablado mucho últimamente, sentí que si alguien podía darme algo de claridad, sería ella. Cuando contestó, me recibió con su típica calidez. Después de ponernos al día brevemente, fui directo al grano. Le expliqué lo que había pasado con la casa, cómo me enteré por Instagram, y cómo mi mamá parecía haber tomado esta decisión sin pensar en cómo me afectaría. Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que mi tía respondiera. Sabía que estaba vendiendo la casa, dijo finalmente. Pero no sabía que no te lo había dicho. Pensé que lo habían discutido juntos. ¿Discutido juntos?, repetí, incrédulo. No tenía idea hasta que lo vi en Instagram. Ni siquiera me dio la oportunidad de despedirme de la casa. Mi tía suspiró, y su tono cambió, volviéndose más serio. Mira, no quiero meterme demasiado en esto, pero tu mamá ha estado pasando por muchas cosas últimamente. Sé que tomó algunas decisiones difíciles, pero, no sé, siento que está intentando reinventarse, de una forma que no siempre tiene sentido. ¿Reinventarse?, pregunté, sintiendo que cada respuesta solo me traía más preguntas. ¿Qué significa eso? ¿Es por ese hombre con el que está saliendo? Hubo otro silencio, y luego mi tía dijo algo que me dejó helado. Creo que sí. Ese hombre, Marcus, está en su vida desde hace un tiempo. No quería decírtelo porque pensé que era algo pasajero, pero parece que están más serios. Y, bueno, creo que él fue quien la animó a vender la casa. Las piezas empezaron a encajar en mi mente. Este hombre, Marcus, debía haber convencido a mi mamá de que necesitaba empezar de nuevo, que la casa era un peso que debía soltar. Pero ¿quién era él para influir en una decisión tan grande, en algo que nos afectaba a los dos? Decidí buscar información sobre Marcus. Revisé las redes sociales de mi mamá y encontré más fotos de ellos juntos, aunque no había muchos detalles sobre él. Finalmente, me armé de valor y le pregunté directamente a mi tía si sabía algo más. Solo sé que trabaja en bienes raíces, dijo. De hecho, creo que fue él quien la conectó con la agente inmobiliaria que vendió la casa. No estoy diciendo que tenga malas intenciones, pero, no sé, me parece que ha tenido mucha influencia en tu mamá últimamente. Esa revelación fue la gota que colmó el vaso. Sentí una mezcla de ira y traición. No solo mi mamá había vendido nuestra casa sin decírmelo, sino que lo había hecho bajo la influencia de un hombre que apenas conocía. Esa noche, decidí que necesitaba enfrentarla de nuevo, pero esta vez no iba a quedarme callado. Tenía que saber la verdad, incluso si dolía. Después de hablar con mi tía, sentí como si un peso se hubiera duplicado en mi pecho. Todo indicaba que este tal Marcus no solo estaba en la vida de mi mamá, sino que también tenía un papel central en la decisión de vender nuestra casa. La casa que, aunque técnicamente no me pertenecía, había sido un refugio, una constante en un mundo que a menudo se sentía fuera de control. ¿Quién era este hombre para tener tanta influencia? Esa noche apenas dormí.
Di vueltas en la cama, repasando en mi mente lo que le diría a mi mamá. Necesitaba respuestas, y esta vez no iba a permitir que me descartara con excusas vagas. La venta de la casa era solo la superficie, había algo más profundo en juego, algo que ella no estaba compartiendo. A la mañana siguiente, decidí que no iba a llamarla. Sabía que si lo hacía, me colgaría o cambiaría de tema. Tenía que verla en persona, enfrentarla en su nuevo departamento y exigir la verdad. Tomé un café rápido y conduje hasta su edificio, ensayando mentalmente lo que iba a decirle. Cuando llegué, toqué su puerta con fuerza, sin importarme si parecía impaciente o molesto. Después de unos segundos, la puerta se abrió, y ahí estaba ella, con una expresión de sorpresa y, quizás, algo de incomodidad. «¿Qué estás haciendo aquí?», y preguntó, cruzando los brazos frente a su pecho. «Necesitamos hablar», le dije, entrando al departamento antes de que pudiera decirme que no. Ella cerró la puerta detrás de mí con un suspiro y se sentó en una silla junto a la ventana. «Si esto es otra vez sobre la casa, ya hemos hablado de eso». «Sí, pero no me has dicho la verdad», respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba. «Esto no es solo sobre la casa, mamá. Es sobre Marcus. Es sobre cómo tomaste esta decisión sin siquiera consultarme y cómo todo parece girar en torno a él últimamente». Por primera vez, vi cómo su rostro se endurecía. «No tienes derecho a juzgar mi vida personal», dijo, su tono cortante. «Marcus no tomó esta decisión por mí. La tomé yo, porque era lo mejor para mí. No necesito tu aprobación para cambiar de rumbo». «No se trata de mi aprobación», le dije, dando un paso hacia ella. «Se trata de respeto. De incluirme en una decisión que también me afecta, como pudiste vender nuestra casa sin siquiera mencionármelo. Y ahora me entero de que Marcus es agente de bienes raíces, y fue él quien te conectó con la agente que vendió la casa. ¿De verdad esperas que crea que no tuvo nada que ver?» Ella me miró en silencio por un momento, y luego desvió la mirada hacia la ventana. «Marcus solo me ayudó a dar el siguiente paso», admitió finalmente, aunque su tono seguía siendo defensivo. «Me hizo darme cuenta de que estaba atrapada en el pasado, aferrándome a una casa llena de recuerdos que ya no eran felices para mí». «¿Y para mí?», pregunté, sintiendo que la frustración hervía dentro de mí. «¿Pensaste en lo que esa casa significaba para mí, en cómo me sentiría al enterarme por Instagram, como si fuera un extraño?» Ella exhaló profundamente y se levantó de la silla, caminando hacia la cocina para servirse un vaso de agua. «No quería que esto fuera tan complicado», dijo, sin mirarme. «Pensé que lo entenderías, que sabrías que era hora de avanzar». «Pero no lo entiendo, mamá», le dije, mi voz alzándose. «¿Por qué no me diste la oportunidad? Me hiciste sentir como si no importara, como si no tuviera derecho a opinar». Ella finalmente se giró para mirarme, y esta vez había algo en su expresión que no había visto antes: culpa. «No era mi intención hacerte sentir así», dijo, su voz más suave. «Pero tienes que entender, he pasado por muchas cosas en los últimos años. La casa era un recordatorio constante de todo lo que salió mal. Tu papá, mis errores, las veces que fallé como madre. Necesitaba empezar de nuevo». «¿Y crees que Marcus es tu nuevo comienzo?», le pregunté, incapaz de contener mi sarcasmo. «¿Un hombre que apenas conoces tiene más peso en tu vida que yo?». Ella pareció vacilar ante mis palabras. «Marcus no es el problema aquí», respondió, aunque su tono no era tan firme como antes. «Él solo me ayudó a ver lo que ya sabía en el fondo, que estaba estancada». Sentí un nudo en la garganta mientras escuchaba sus palabras. Quería entender su perspectiva, pero cada cosa que decía parecía minimizar lo que yo estaba sintiendo. «¿Y qué pasa conmigo?», le pregunté finalmente, mi voz quebrándose. «¿Estaba yo también en ese pasado que querías dejar atrás?». Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, se sentó en el borde del sofá, mirando sus manos. «Nunca quise que sintieras eso», dijo, casi en un susurro. «Pero creo que, en el fondo, sabía que al vender la casa, iba a herirte. Y no supe cómo enfrentarlo, así que no lo hice». Esa admisión fue un golpe inesperado. Por un lado, me dolía saber que ella había sido consciente de lo que significaba para mí y aún así lo hizo. Pero por otro lado, al menos estaba admitiendo que había fallado. La miré, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Esto no es solo sobre la casa, mamá», le dije finalmente. «Es sobre nosotros, sobre cómo siempre parece que estoy al final de tus prioridades. Necesito que esto cambie, porque no puedo seguir sintiendo que no tengo un lugar en tu vida». Ella levantó la vista hacia mí, y por un momento, pensé que iba a llorar. Pero en lugar de eso, simplemente asintió. «No sé cómo arreglar esto», dijo. «Pero quiero intentarlo». No estaba seguro de si creía en sus palabras, pero era un comienzo. Me levanté para irme, sintiéndome emocionalmente agotado, pero también aliviado de haber dicho lo que llevaba años guardando. Mientras caminaba hacia la puerta, me giré para mirarla una última vez. «Quiero que sepas algo», le dije. «La casa no era solo un lugar para mí. Era un símbolo de que, a pesar de todo, todavía éramos una familia. Y ahora que se ha ido,
necesito que me demuestres que todavía queda algo por lo que valga la pena luchar. Después de aquella conversación en el departamento de mi mamá, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Había sacado muchas cosas que llevaba guardando por años, pero aún no tenía claro si había logrado cambiar algo. Las palabras de mi mamá, aunque prometedoras, aún tenían que convertirse en acciones. ¿Realmente quería intentar arreglar nuestra relación, o simplemente estaba diciendo lo que creía que yo necesitaba escuchar? Pasaron un par de semanas sin mucho contacto entre nosotros. Por un lado, necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido, pero por otro, no podía dejar de pensar en cómo este conflicto había sacudido cada aspecto de mi vida. Me sentía desconectado, como si estuviera flotando en un limbo entre el pasado que amaba y el presente que no entendía. Un día, mientras estaba en el trabajo sirviendo cafés a una interminable fila de clientes, recibí un mensaje de texto de mi mamá. Era breve y al grano: quiero hablar contigo. ¿Hay algo más que necesitas saber? ¿Puedes venir al departamento este fin de semana? Mi estómago se revolvió al leer esas palabras. ¿Qué más podía haber que no supiera? ¿No era suficiente haber vendido la casa sin avisarme, haberme dejado fuera de esa decisión? Pero también sabía que si ella estaba dispuesta a compartir algo más, debía ser importante. Decidí aceptar su invitación. El sábado por la tarde, me dirigí nuevamente a su departamento. Esta vez, no había rabia ni planes de confrontación, solo una curiosidad nerviosa que no me dejaba tranquilo. Cuando llegué, mi mamá me recibió con un gesto tenso pero amable. Había algo diferente en ella, una vulnerabilidad que no le había visto en años. Nos sentamos en la pequeña sala de estar, y durante unos minutos solo hubo silencio. Finalmente, ella respiró profundamente y empezó a hablar. «Hay algo que no te he contado», dijo, sin mirarme directamente. «Y creo que es hora de que lo sepas. No porque justifique lo que hice, sino porque creo que necesitas entenderlo todo para que podamos seguir adelante». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué es?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Cuando tu papá y yo nos divorciamos, no fue solo por las razones que conoces», dijo. «No fue solo por las discusiones, las diferencias. Hubo otra persona. Alguien que significó mucho para mí en ese momento». Por un momento, no entendí lo que estaba diciendo. Pero entonces, las piezas comenzaron a encajar. «Marcus», pregunté, sintiendo que mi estómago se hundía. Ella asintió lentamente. «Nos conocimos hace muchos años, antes de que tú nacieras. Era alguien muy importante para mí, pero nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Después del divorcio, nos reencontramos por casualidad. Y, bueno, lo demás es historia». Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Todo lo que sabía sobre el pasado de mis padres, sobre su matrimonio, ahora se sentía como una mentira. «¿Papá sabía sobre esto?», pregunté finalmente. «No exactamente», respondió, con un tono de vergüenza. Sospechaba que había algo, pero nunca quiso enfrentarlo. Creo que, en parte, por eso decidió mudarse tan lejos después del divorcio. Era más fácil para él empezar de nuevo si no tenía que enfrentar los fantasmas del pasado. Sentí una oleada de emociones: enojo, tristeza, confusión. Todo esto había estado sucediendo debajo de la superficie durante años, y yo no tenía ni idea. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que, en cierto modo, la venta de la casa también había sido un intento de mi mamá de cerrar ese capítulo de su vida. «¿Y ahora qué?», le pregunté, tratando de mantener la compostura. «¿Quieres que acepte a Marcus como parte de tu vida, que finja que todo esto está bien?». Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. «No espero que lo aceptes de inmediato», dijo. «Solo quiero que entiendas que estoy tratando de encontrar mi camino. No siempre he tomado las mejores decisiones, y sé que te he fallado de muchas maneras. Pero quiero que sepas que nunca fue mi intención herirte». «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes?», le respondí. «¿Por qué siempre actúas como si todo tuviera que ser una sorpresa? ¿Por qué no confías en mí lo suficiente para ser honesta desde el principio?». «Porque tenía miedo», admitió, su voz temblando. «Miedo de que me juzgaras, de que me odiaras. Ya he perdido tanto, y no quería perderte también». Por primera vez en semanas, sentí que estábamos teniendo una conversación real. Sin defensas, sin excusas, solo dos personas tratando de entenderse. No iba a ser fácil olvidar todo lo que había pasado, pero en ese momento, supe que quería intentar reconstruir nuestra relación. «Esto no significa que todo esté bien ahora», le dije, mirándola a los ojos. «Todavía me duele lo que hiciste, pero si estás dispuesta a trabajar en esto, yo también lo estoy». Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo, vi una sonrisa genuina en su rostro. Esa tarde, hablamos durante horas. No resolvimos todo, pero fue un comienzo. Me contó más sobre su relación con Marcus, sus miedos, y sus planes para el futuro. Por mi parte, le hablé de lo que la casa significaba para mí, de lo mucho que su falta de comunicación había afectado nuestra relación.